Yo tenía miedo de entrar a mis videos a leer comentarios porque la calidad de los comentarios era terrible. O sea, de estos comentarios súper misógenos, y incluso si tú estás obsesionado, tienes sesgo de idealización. Es como, esta persona es perfecta, está haciendo todo bien, y quizás ves dos o tres comentarios cerca del tuyo y es como, sí, la gente la ama, todo bien. Tú no tienes idea de lo que está viendo la otra persona desde desde como el detrás de escenas. Tú no entiendes qué está pasando financieramente detrás de todos los videos. En Estados Unidos monetizamos muy bien 2022 y 2023 porque daban bonificaciones, pero después las bonificaciones empezaron a reducirse, a reducirse, a reducirse hasta que desaparecieron. Por Ujú. afuera se ve como, la man le está rompiendo, pero tú no sabes qué hay el detrás de escenas. Y la red social es mucho de como la apariencia, por así decirlo. ¿Cuándo en la vida vas a salir a hablar de esas cosas? Ujú. Porque la gente quiere mantener la idea del pedestal, de quiero que me admires, de quiero que me respetes, quiero que te quedes aquí. ¿Pero para qué? Hace 10 años encontré que no me gustaba mi vida, tampoco me gustaba en quién me estaba convirtiendo. Decidí reinventarme por completo, cambiarlo todo, empezar de cero, atreverme a sanar mis heridas, a ver con responsabilidad mi realidad de ese momento y poder entonces cambiarlo todo. El camino para encontrar tu medicina, la medicina que tú eres para el mundo, es un camino de autoconocimiento, de sanación y de empoderamiento. Tú eres medicina. La forma en la que te das al mundo es un reflejo de tu estado emocional interno. Cuando tú te atreves a mirar, despiertas tu conciencia y asumes la responsabilidad de creador o creadora de tu propia vida, todo cambia. No hay límites para lo que puedes soñar, lo que puedes tener, lo que puedes experimentar. Esta vida es para vivirla despiertos. Para despertar hay que mirar hacia adentro y encontrar que en ti está la esencia que no necesita nada porque todo lo tiene, que crea a placer, que ama sin reservas y que le encanta quién es. Cuando tú regresas a tu esencia, no tienes la necesidad de cambiar nada de ti. Te aceptas como eres, te amas tal cual y te renuevas, te transformas, evolucionas constantemente a una versión más consciente, más madura, una versión más plena de ti. Bienvenido, bienvenida a Mi Medicina. Yo soy Esther Iturralde y este es mi nuevo podcast. Hoy te tengo una invitada espectacular, su nombre es Patti Macías. Y fíjate que yo la conocí gracias a que las dos hicimos un audiolibro que publicamos en Vic. Cuando yo iba a hacer esto, me conocí el libro de Patti que se llama Por mí y para mí y me encantó. Patti habla mucho al respecto de cómo hablarnos a nosotros mismos, cuál es la narrativa que estamos llevando dentro de nosotros y la verdad es que ese tema a mí me apasiona, entonces de ahí me volví su fan, la empecé a seguir. Ella tenía un podcast que se llamaba Por una vida llena de vida y le cambió el nombre a Más curiosidad que juicios y me encanta su transición. Tú obviamente sabes que yo hice una transición parecida. Mi podcast se llamaba Reinvéntate y ahora se llama Mi Medicina. Entonces he visto cómo Pati y yo hemos hecho esta transición en el negocio, cambiar el enfoque, cambiar el nombre, cambiar el branding. Y la verdad me identifico mucho con ella, además de que es una persona brillante, me encanta platicar con ella. Nunca había platicado con ella, pero en mi mente cada vez que hace sus podcasts, según yo, platicamos. Entonces, finalmente vamos a platicar. El episodio quedó hermoso, te lo dejo aquí. Mi Medicina Podcast, hoy estamos de fiesta porque finalmente se nos hizo tener a Patti Macías en Mi Medicina Podcast. Te soy sincera que yo la he querido en este podcast desde que este podcast se llamaba Reinvéntate. Y la verdad es que por algo pasan las cosas y el momento siempre es el perfecto. Entonces, ahorita estoy súper emocionada de andar agarrando a Patti en el momento en el que está en su vida. Así que bienvenida, Patti, gracias por estar aquí. Gracias a ti por la invitación. Me parece súper bonito que ambas pasamos por este proceso de reinventarnos y cambiar nombres de podcast, evolucionar un poco, que es un poco en contra de lo que
se hace en nuestro nicho de que no, ya tomaste una decisión y te quedas con eso por el resto de tu vida, que va en contradicción a lo de, no, pues es que estamos cambiando y evolucionando y por qué no hacer las cosas y que siga su flujo. Entonces, como demostración de lo que se dice y lo que se hace. Totalmente. Y es que siguiéndote en redes y viendo así cómo fuiste, como platicando tu transición y qué querías hacer, y incluso fíjate, cuando dijiste en uno de tus podcasts que le querías poner a tu nuevo podcast, Date Chance, Mm, ¿puedes creer? O sea, tenemos como ahí un paralelismo, espejismo muy cotorro, porque yo le quería poner a mi nuevo podcast Date Cuenta. ah, ok. ¿Y qué crees? Que también hay un podcast que se llama Date Cuenta. Estábamos súper ¿Existe? conectadas. Qué Y cool. cuando lo vi dije, "Fuck, ¿cómo?" Porque yo digo todo el tiempo como, ¿te das cuenta cómo? O sea, como que cuando estoy Ujú, explicando algo, siempre digo como, ¿te das cuenta cómo cuando hacemos esto pasa esto? Y uso mucho esa frase. Entonces decía, ah, sí, date cuenta. Entonces yo pensaba, lo voy a hacer todo el tiempo en el podcast. Ahora sí, date cuenta de estas cosas o lo que sea, ¿no? Entonces pensaba ujú. que iba a estar muy bonito y luego me di cuenta, no manches, ya existe y pues no, va para atrás. Y le rasqué más y entonces eventualmente encontré lo de mi medicina. Pero bueno, basta de mí. Quiero, quiero preguntarte a ti, Va. si hay alguien perdido en mi audiencia que no sabe quién eres y que tal vez no se ha encontrado por ahí tu contenido o tal vez tu Vic o cosas por el estilo, donde ya tenga una idea de qué haces, cuéntanos un poco Ujú. de qué a qué, más o menos en corto, estás haciendo una transición en tu negocio. Vale, resumen ejecutivo. Yo empecé a hacer redes sociales hace 10 años y yo crecí con esta idea de que iba a ser la intermediaria por siempre entre las compañías y las audiencias. Y naturalmente nació este deseo de tener como una casita, ¿sabes? Como de crear de verdad una comunidad, porque aquí especialmente hablándole a mis colegas que también hacen redes sociales o que les interesa meterse en el mundo digital, cuando te das cuenta que las plataformas digitales no son tuyas. ¿A qué me refiero con esto? Mañana desaparece Meta, mañana desaparece TikTok, que con las noticias está así que, oh my God, quizás desaparezca de ciertos países o bueno, acá en Estados Unidos. ¿Qué pasa con esa audiencia? Es como el gran número, el contacto directo, los mensajes, los pierdes porque no, nunca fue una casa tuya. Tú estabas como rentando apartamento y en el segundo en el que se retira ese contrato, pues también se quedan tus cosas ahí y el contacto directo con los seguidores. Ujú. Entonces, cuando me di cuenta que mi misión de verdad era la educación, yo lo que quiero es que no me sigas infinitamente, yo quiero entregarte las herramientas, el conocimiento para que tú lo aplicas a tu vida y que te gradúes como de la Universidad de la Comunicación o de las habilidades blandas. Entonces, ¿cuál sería el medio más adecuado para hacerlo? Y naturalmente nació el tienes que hacer empresa y por ende tienes que tener contacto directo con tus clientes y tener una base de datos y también cambiarle la perspectiva a las redes sociales. Las redes sociales ya no son el fin como tal, sino son el medio. Y no sé si te pasó a ti, pero a mí me dio mucha como ligereza volver a las redes sociales cuando te das cuenta que es el medio, no el fin, y toda la energía se está enfocando en la empresa. Entonces, me olvidé como que de mencionar lo que hago, pero yo me dedico a hablar sobre comunicación efectiva y habilidades blandas. Las habilidades blandas son habilidades humanas o las cosas que nos deberían enseñar en la escuela, que no nos enseñan, pero que nos dicen todo el tiempo. Así deberías comunicarte más, deberías ser más asertivo, deberías tener más liderazgo, deberías tener más inteligencia emocional y todo es como, ajá, ¿cómo se hace eso? Pues son habilidades, son cosas que se pueden aprender, simplemente no han estado integradas en el sistema tradicional y pues de a poquito se están integrando, pero también es chévere tener recursos externos un poco más focalizados para que esas habilidades pues se integren bien en la vida. Ujú. Me encanta. Oye, y entonces tu contenido llega al punto en el que dices, bueno, quiero empezar a hablar diferente y eso va a implicar dar la noticia, que la gente no se confunda, que la gente pregunte o Ujú. enjuicie o ya no le caiga yo bien, o ¿cómo empezaste a planear hacer esa transición y comunicarla allá afuera de
va a implicar cambio de podcast, va a implicar abrir una nueva cuenta de Instagram donde se va a bifurcar Mm. mi gente. O sea, ese tipo de detalles que de repente podemos entender así de, ok, una transición, tal vez es natural, es parte de la vida, tiene sentido, pero luego nos clavamos en la textura y puede haber mucha parálisis por, ¿y si me equivoco? ¿Y si lo hago mal? ¿Y si todo el mundo se confunde y luego me arrepiento y tiro todo lo que he construido? ¿Cómo viviste Es esa una parte? muy buena pregunta y es una pregunta súper compleja, obviamente con respuestas súper complejas, porque hacer una transición hasta cierto punto es hacer un duelo. Es hacer un duelo de tu rutina, es hacer un duelo de lo que sabes hacer bien hasta el momento, porque te estás lanzando a algo desconocido. Mm, Y luego está la capa de que lo estás haciendo al ojo público y por ende tienes esta responsabilidad de comunicar lo que estás haciendo. Y me imagino que esto también se puede traducir no solo con redes sociales, sino de que me imagino que estás haciendo una transición en tu vida, pero tienes pareja. Entonces es tu responsabilidad también comunicar ese tipo de cosas, porque si no es como a lo que está pasando. Yo empecé contigo por X y ciertas razones y ahora mm, estás cambiando. Entonces, claro, esa resistencia, primero el miedo al rechazo, mm, porque ya estás acostumbrado a hacer un tipo de contenido específico mm, y perderle el miedo a que la gente no le va a gustar y como aceptar con entrega total de, y está bien que a la gente no le va a gustar. mm. Eso no es fácil de hacer. Yo te puedo decir que Fresco me tomó un año de resistencia en esto de, ya me di cuenta que tengo que hacer esta transición, pero me está costando hacerlo porque va a ser perder seguidores, va a ser perder gente, pero ¿qué estoy sacrificando por sostener algo que ya no es sostenible para mí? Entonces, por ejemplo, se me estaba haciendo pesadísimo hacer contenido. Ujú, Ya no tenía ni siquiera la capacidad de sentarme frente a la cámara a grabar porque no se sentía mal. Los temas que yo quería abordar, cuando no te manejas con guión específicamente, te estás dando vueltas y grabas y regrabas y es como tuviste un día entero de trabajo donde no hiciste nada mm. porque Me ha pasado. no sabes, ajá, porque no sabes cómo traducir ese mensaje. Y lo difícil de esa traducción es que estás constantemente pensando en lo que la otra persona quiere escuchar y que no lo tomen mal. Y uno de los procesos interesantes de esta transición fue que yo tuve que hacer como una limpia privada antes de hacer una limpia social. ¿A qué me refiero esto? Cuando tú haces terapia y empiezas a poner límites, bueno, empiezas a tener límites, porque hay una diferencia. Poner límites se escucha que es como hacia las otras personas versus el tener límites que son para mí. Ujú, Y una vez que empiezas a tener límites, pues las dinámicas empiezan a cambiar y son este espejo donde se refleja cuáles son las personas que de verdad te valoran por quién eres y no por lo que podían aprovechar de ti. Entonces, cuando yo tuve este proceso y empecé a perder a mucha gente, ya tuve el proceso de soledad y como de pasar ese duelo súper fuerte. Y en la soledad tienes tu proceso interno, como la noche oscura del alma, y puedes estar contigo mismo y cosas así. Y después sales al mundo a conocer nuevas personas. Y en la actualidad, mi grupo de amigos, no tienes idea lo mágico que es. O sea, yo soñaba con una comunidad presencial, ujú. como muy vibrante, muy creativa, muy diversa, de mucha aceptación, de mucha curiosidad. O sea, bueno, era estudiante internacional, ahorita estoy con visa de trabajo en los Estados Unidos. Entonces, mis amigos son de todo el mundo. Tenemos, sí, mis amigos latinos, pero tengo un amigo de Irán, tengo varios amigos de la India, conocí a una chica de Uzbekistán y incluso en Latinoamérica tenemos nuestras diferencias, o sea, entre Colombia, Ecuador, Bolivia, Argentina. Y a mí me pasaba en Ecuador que, no sé, tú vas a una reunión y estás hablando de tu religión o de tu preferencia deportiva o de tu preferencia política o de tus tradiciones de tu familia. Y no sé, algo tan simple como en mi familia comemos pavo por Navidad.
y viene alguien de otra región, es como, no, serrano bobo, deberías comer mariscos. Y es esta lucha de cosas que es como, oye, ¿por qué no puedo aprender yo de ti, de lo que tú haces, habiendo, como existiendo este respeto mutuo? Ujú. Entonces, entrar a esta comunidad de amigos donde todos somos de todos lados y cuando compartimos nuestras diferencias, en lugar de haber este juicio y este ataque, es como, oye, qué bacán, sabes que nosotros lo hacemos diferente. ¿Y tú cómo lo haces? ¿Y cómo dices tal cosa? Y como un ambiente súper sano, ¿sabes? Como súper sano. Entonces, eso para mí fue la gran lección, como muy cerquita de está bien dejar las cosas que ya no tienen que estar en tu vida para recibir lo que sí está en sintonía. Entonces, como ya teniendo muy en mi cerebro, así como taladrado, taladrado, así de que está bien soltar porque lo que llega es mucho más expansivo, es que di este salto a hacerlo en redes sociales. Entonces, ahorita es mi pasión perder seguidores, literal. Wow. Y yo, y Oye, yo sé que suena contradictorio, porque es como en redes sociales lo que quieres es crecer en redes sociales, pero de nada te sirve tener un número gigante en la cabecera de tu perfil si es gente que está como zombie o gente que no interactúa o que llegó por un reel que le apareció hace años luz atrás y es muy fácil seguir sin tener interacción directa con la persona. Entonces, incluso desde la parte de negocios, de nada te sirve tener un número grande sin engagement. Y eso es lo que me pasó a mí. Entonces es como, ok, es momento de hacer como limpia para subir el engagement. Y claro que puedo crecer la plataforma y a la par subir el engagement. Sin embargo, es más, o sea, es como que la gente vaya también, porque el contenido que yo estoy haciendo ahorita ya no le late a la gente que me siguió hace 3 años, por ejemplo. Y está bien, es como, espero haberte servido, vaya por la sombra, vaya con la luz. mm, y ha sido como vocal, así como, tu contenido era así, yo espero más de esto, y como ya cambiaste y haces esto, entonces me voy, o ha sido como ambiguo de que gente medio se va, pero ni te enteras por qué o cuál fue su percepción. O sea, De todo, de todo. de todo. Al cuando me di cuenta de que era momento de hacer una transición, ahí fue como muy en la jeta, comentarios directos de, ¿por qué estás hablando de este contenido? Yo quiero que me hables de esto, yo te empecé a seguir por esto. Y fue de que, solo de esa reacción es como, de verdad yo quiero tener a una audiencia así, de verdad yo quisiera tener a un cliente así frente a mí. Y Mm, ahí te hace hacerte para atrás como, ¿a qué clase de gente estoy atrayendo? Y yo siento que he sido muy consciente con el tipo de contenido que hago. Me refiero a que siempre he tenido el enfoque educativo. ujú. Sin embargo, siendo como totalmente honesta y transparente conmigo misma, yo sé que hice contenido que tenía buena intención, pero necesitaba más profundidad. Y esa es la cosa con las habilidades humanas. O sea, no puedes comunicar mensajes tan simplistas que las redes sociales sirven, o sea, el contenido corto específicamente, por eso ahorita le estoy metiendo sazón a YouTube, pero cuando estamos hablando de Reels, de TikToks, es Ujú, difícil hablar de temas complejos, que ujú. estamos hablando de humanidad, ¿sabes? Como con toda la diversidad que tenemos, en 30 segundos, un minuto. Necesitas múltiples argumentos para llegar a un punto en el que tenga sentido y se entienda como la dimensión o lo que se dimensiona con un tema así. Y yo muchas veces es que yo sé que esa frase o esos 30 segundos van a hablar mucho de qué hable, o sea, van a hablar mucho de qué hablar, ¿verdad? Y sí te genera como mucho comentario y sí te llega mucha gente, pero nuevamente, ¿cuál es la calidad de esas personas? ¿Cuál es la calidad de esa interacción? Y muy honestamente, ¿cuál es la calidad que yo estoy dando? Y sí fue de que, Mm, ponte seria, querida, ponte seria. O sea, tú sí haces mucha investigación y aprendes mucho y entiendes que hay más que dar, ¿por qué te quedas en los 30 segundos? ujú. Como muy del ego, es que era esto, el ego de que quiero tener el millón y quiero tener el millón y es ¿para qué quieres tener el millón? Y es como porque se ve bien y es como, ajá, ¿y qué más? Es como,
de quién más necesitas la validación, porque llegas al millón y igual que me pasó con YouTube, ¿no? De que por el contenido corto llegué al millón y tuve la placa y fue como, ¿y por qué me siento igual de vacía? Y yo pensaba que cuando me lleve la placa me iba a sentir validada y que ya soy, o sea, ya tengo el reconocimiento de que soy creadora, ¿qué más quieres? Y aún no te sientes paz, así como, ¿qué necesitas? Es como nunca necesitaste la validación de afuera, lo que necesitas es validarte tú. Ujú, ¿Por qué no te estás validando? ¡Sas otra noche oscura del alma! Entonces estuvo muy ujú, bien, así de que ujú. llegas a revelaciones y esa revelación otra vez, ¡pum! No lo cambiaría por nada. No sé cómo estuvo para ti tu proceso de intenso, de muy en la cara, de no sabes por qué la gente se va. Fíjate, a mí también me tomó, yo creo, como un año de ambigüedades y de errores innecesarios. Ahora, evidentemente aprendí y todo tiene su porqué, pero lo que yo hice es que Reinvéntate Podcast se enfocaba mucho en historias de reinvención, ¿no? Personas vienen y me cuentan cómo fue que de un tremendo error o fracaso empresarial volvieron a levantar una empresa mejor. De casi morirse, ahorita tienen una gran salud. De corazón roto terrible, ahorita aman y son felices, ¿no? Es como esas historias de reinvención para desmitificarle a la gente que él sí se puede, pero el qué sentimientos, qué retos, cómo puede ser esa transición, como para desmitificarla y hacerla más humana y cercana a la audiencia. Y los episodios donde yo hablo sola eran más como anécdotas, tips, reflexiones de mis transiciones, mi reinvención, tarara. Pero dentro de eso que pasó en mi vida, yo empecé a meterme al mundo de los psicodélicos muchísimo, el mundo de la medicina ancestral. ¿Te puedo Entonces, preguntar qué medicinas has hecho hasta este momento? todas Todo. peyote, San Pedro, ayahuasca, honguitos, bufo, Mm, LSD, todas me fascinan. Ese nice. mundo me cambió la vida. Y la verdad es que yo llegué a ese mundo por un tema muy, muy potente en mi vida, que es un tema de abuso sexual en la infancia y con ganas de sanar ese trauma. Ojo, yo siendo coach ya le había pasado un montón de herramientas por encima. Terapia por encima, perdón radical por encima, niño interior por encima, breathwork por encima, a ese issue. Entonces, cuando llegué a este mundo, me cambió la vida y me metí a estudiar más del trauma y cómo el cuerpo alberga el trauma, ejercicios de liberación somática. Brr. Pero entonces, todo esto fue pasando en mi vida y yo seguía hablando de reinvención como que lo entendible. No quería asustar a mi gente con psicodélicos. Amén, totalmente, sí. Y de repente yo decía, es que este ya quiero hablar de esto. Pero entonces yo lo que hice fue, saqué un podcast adicional que se llamaba Renacimiento Podcast. Y luego Mm, ya tenía mi Sherpa Podcast, Reinvéntate Podcast, Renacimiento Podcast y no me di abasto. Me hice delgadita de energía y entonces era como, puta, ya no sé ni para cuál podcast grabar y no estoy pudiendo. Entonces me sinceré muchísimo y dije, güey, no, o sea, reinvéntate ya ni siquiera, o sea, ya no quiero decir reinvéntate. Antes esa palabra me llenaba la boca y aunque me encanta el concepto, reinvéntate ya sentía que estaba muy abaratado. No, y no sé, además me pasó que después de que yo saqué mi podcast, digo que Reinvéntate nació hace 8 años, mm. pero ahorita hay como 7, si no mal recuerdo, podcasts que se llaman Reinvéntate. Ok. Entonces yo dije como, ya, déjalo, entrégaselos, ¿no? Y entonces ahí fue que dije, no, pues date cuenta y le puedo meter otro concepto y tal. Y ya después fui que ese el nombre ya estaba tomado y después me empecé a dar cuenta que yo decía para todo mi medicina, ¿no? La medicina de la tierra, la medicina que somos para el Mm, mundo, la medicina que es, no sé, la naturaleza, el sol, la tierra, la medicina que es leer un libro, descansar un día, ¿no? Entonces de repente ya fue como, ahí encontré el título, pero me costó mucho trabajo y las personas que no me dicen nada no me quitan mucho el sueño, o sea, cuando simplemente se van o dejan de escuchar, no, como que no me pasa nada. Pero sí recibí un par de cartas, así como el mail así larguísimo oh, de wow. cómo y es muy irresponsable que empieces a hablar de esto y la gente que te sigue va a andar en drogas ahora. Entonces eso Mm,
sí fue un poco delicado, además por pensar como por un lado era como, tengo una responsabilidad con mi audiencia de decirles, explicarles y todo, pero al mismo tiempo no tengo que pedirle permiso a nadie, ¿eh? De hacer lo que quiero hacer. Entonces, sí tengo responsabilidad, no tengo que pedirte permiso. Entonces, ¿cómo encontrar ese balance ahí y no quedarme en deuda conmigo misma, ¿no? Interesante. Es que, bueno, tu tema sí es un poco más delicado, quizás, igual de controversial. A mí lo que me pasó, muy conectada contigo, fue que no con psicodélicos, pero sí como el despertar espiritual, por darle un término, o como tener mucha más conciencia a partir de una relación de abuso narcisista. Oh. Entonces, así como de cabeza, mucho con el mundo espiritual, como de la metafísica. Ujú. Y claro, para mí yo crecí como no se habla de religión, de sexo, de deportes ni de política, porque no nos metemos en temas controversiales. Y igual es esto de voy a dar un poco de mi cosmovisión religiosa, pero ¿cómo lo hago de una forma que no sea impositiva? Y es que esa es la vaina, cuando me di cuenta de que yo no estoy imponiéndole nada a nadie. Al fin y al cabo, una audiencia conecta con el mensaje que tú estás haciendo y decide si se queda o no. Ujú. Y como fue mucho soltar el ego de, yo sé que tuve una misión y mi contenido en aquella época, yo hice lo mejor que podía con lo que sabía y Mm. siempre lo hice desde la mejor intención y yo sé que serví. Entonces, si mi misión ya no es servirle a esa persona, está bien que se vaya, porque así como las personas llegan a tu vida, cumplen una misión y se van, ¿por qué tendría que ser yo la excepción donde tú también tienes que quedarte conmigo y verme cómo evoluciono? Porque, pero mírame, no te vayas. Es muy egoísta de mi parte decir eso también. Ujú, ujú. Entonces, como darme cuenta de eso, no, de no, o sea, es mi responsabilidad comunicar mis cambios y las personas que están en esa sintonía se van a quedar y van a continuar. Y hasta el día de hoy yo les digo a mi audiencia, en el momento en el que mi contenido cumpla su misión en tu vida, gradúate, o sea, recuérdame con amor, recuerda lo que te sirvió, recuérdate lo que te gustó, pero sí, o sea, yo quiero que conozcas otros maestros, yo quiero que tengas, o sea, yo no quiero, no, o sea, no, por favor, así llena tu vida de vida. Entonces, como quitarme esa presión también Ujú. de tengo que ser yo no sé, cuando te meten en esto de propósito y de objetivos, yo tengo que ser la youtuber ecuatoriana, latinoamericana, mujer más importante de Latinoamérica. I don't. Es como, no, pero no es mi aspiración. No es mi aspiración. ¿Cuál es mi aspiración de verdad? Entonces es como, o sea, enseñar sobre comunicación efectiva y habilidades blandas a las personas adecuadas, porque justo del abuso narcisista aprendí que la misma teoría, al fin y al cabo, es una herramienta. Entonces, en manos oscuras, uy, que puede uy, que puede ser usado para mucho daño, para Mm. muchísimo, muchísimo, muchísimo daño. Y los psicólogos que manejan temas de abuso y como narcisista y narcisismo saben que el narcisista lo que puede hacer, o sea, aprende mucho sobre desarrollo personal y como comportamiento humano para manipular más y mejor. Y yo enseño comportamiento humano. Entonces es como, desde mi contenido tengo que crear este filtro para no atraer ese tipo de audiencias. Y yo en algún momento lo hice. Mm. Y es como, no, 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 no. Nunca fue con esa intención, obviamente. Pero una vez que ya eres consciente de eso, no te puedes hacer el güey. ¿Cómo te diste cuenta que estabas atrayendo personas que estaban utilizando tus enseñanzas y tu medicina pues, para manipular mejor y así? Porque, bueno, en TikTok es esto de que puedes hacer remix de tus videos, ¿no? Ah. Entonces yo no veía, pero me metí a ver y es esto de que
¿cómo se llama este movimiento del red pill, blue pill, lo que sea? Y es como, tienes que decirle a la chava tal cosa y la chava va a caer. Y es como, Mm, no. O incluso en los comentarios, o sea, yo tenía una audiencia, ay, no quiero sonar, o sea, no quiero que esto se malinterprete como algo, como un comentario sexista. Sin embargo, en mi experiencia, lastimosamente, ujú, cuando yo tuve una gran audiencia masculina, ujú, fue cuando recibí más hate y cuando los comentarios ujú. se veían así, con ese tono de, gracias por enseñarme esto, ahora puedo hacer este tipo de cosas. Eso fue muy heavy. ¿Y todo bien con los hombres? Hay hombres maravillosos, por supuesto. Lastimosamente, esa fue mi experiencia. Mm, Fíjate, ahí te apoyo en este tema de que no es tampoco, o sea, no reforzar que no se sienta sexista, pero sí creo que algo pasa con los hombres que comentan mucho en redes sociales, porque hay Mm, muchos hombres que no se toman el tiempo de andar odiando o aprobando o comentando mucho, sobre todo ujú, porque la energía masculina es como cuando sí está bien encarnada, es como más despegada y más estoica, como de engancharse en ese chismecito. Pero cuando yo corría anuncios en Facebook para uno de mis programas que se llama Epic Heart y era un programa para sanar tu corazón después de una decepción amorosa, híjole, la verdad es que mucha gente comentaba como de, oye, más información o me quiero meter o cosas así. Y muchos hombres eran como comentarios muy misógenos, como de yo te sano el corazón o cosas así, ¿no? ujú, Y era como, oh, hasta que yo empecé a correr mis ads solamente para mujeres. Y qué bueno, y el curso era para mujeres y hombres, se puede meter quien sea. Pero en cuanto a ads, solamente targeteaba mujeres y muchas veces ya mujeres etiquetaban a su amigo si necesitaba el curso o algo así. Pero no llegaban por ads porque se me hacía un caos en comentarios. ujú. Pero eso fueron como indicadores como muy visuales y comentarios Mm, en redes sociales. ujú, Y este tipo de remixes y cosas así que fue de que, uy, ¿cómo es que esto fue utilizado para eso, ese tipo de cosas? No, no lo entiendo. Pero ujú, tampoco es que yo pueda hacer algo al respecto. Y es eso es lo que pasa con el internet. Una vez que está fuera de ti, el mundo puede hacer lo que considere necesario con ujú. eso. Y como no está regulado, incluso hay esto de que te roban contenido y ese es que el contenido se sigue reproduciendo y tú ya ni siquiera eres capaz de ver a dónde está llegando porque ya ni siquiera está en tus plataformas. Ujú, sí. Entonces fue de que, ok, necesito como estandarizar, hacerlo más, de que la gente que de verdad lo va a utilizar para bien, lo, ¿cómo hago para que ese tipo de gente escuche el mensaje? Pero no atraiga como mosquitas, por ¿Y, ponerle una analogía, ¿no? y cómo? Contenido más largo Ah, eh, y como dejando los detalles como poderosos más al final, porque solo una persona buscadora, una persona que es un se queda. buscador de ese tipo de verdad se queda. Los demás a los 2 minutos ya es como, no, estoy aburrida, yo quiero la man o el man Ujú, que me dé la vaina en 30 segundos sin entender lo que de verdad significa. ujú, Paciencia, o sea, es al fin y al cabo es las virtudes, ¿no? De buscar, de la paciencia, de hacerte responsable de lo que estás haciendo y lo que estás escuchando y cómo lo estás utilizando. Entonces, congruencia, si yo quiero ese tipo de personas en mi vida, entonces, ¿qué vehículos tengo que estar utilizando para eso? También darme cuenta que mi audiencia ideal no está en redes sociales. sí, es más selectiva con su tiempo, ¿no? Ajá, está escuchándose un podcast, está leyéndose un newsletter, está en LinkedIn. Ujú. Entonces fue de que cambiar la estrategia, soltar YouTube también. YouTube es increíble. Yo a YouTube lo amo con todo mi corazón. Desde el principio han tenido una muy buena estrategia y es lo que se ha sostenido en el tiempo. Ujú. No sé si te has dado cuenta que otras plataformas Sí, hacen y YouTube deshacen y les va bien. prevalece, sí, Ajá, sí. YouTube está así como nosotros empezamos con
buenas bases y vamos metiendo juguetes versus otras plataformas que es como el nuevo juguete nuevo, ¡wow! Tómame, 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 y la gente se aburre y es como ya descartamos. Ujú, sí, sí, sí. Oye, bueno, y entonces, a ver, en esta transición nos cuentas que hubo este momento donde te diste cuenta Ujú. y empezó como este planeación o este año que te tomó decidirlo o hacerlo, implementarlo, ver cómo, ¿no? Me gustaría que nos cuentes un poco, pues, cómo tú, y sobre todo tú que sabes estas habilidades y autoconocimiento, narrativa personal, la historia que te cuentas, ¿cómo navegaste esta transición sin quizá dejarla de lado o algo así? Te lo pregunto porque sé que hay mucha gente de mi audiencia que quizá han tratado de transicionar a una nueva relación y tal vez pasar por un divorcio, tal vez mudarse de país y dejarlo todo Mm, atrás, renunciar a su trabajo y poner algo propio, no sé. Y hay mucho miedo y mucho apego a lo que está funcionando, a lo que me ha dado de comer, a lo que me ha dado identidad, a lo que me ha dado aprobación. Y esta incertidumbre de no sé si va a funcionar puede ser muy intimidante. Entonces, cómo lo viviste tú? O sea, esos momentos de intimidación o estos momentos de la noche oscura del alma, por ejemplo, ¿cómo la navegas? terapia. Mi terapeuta es mi roquita, así yo no estaría aquí si no fuera por mi terapeuta. Mi Ok. terapeuta ha sido la que me ha guiado mucho en estos procesos, Mm, eh, con herramientas prácticas, ¿sabes? Como mucho journaling, mucha introspección. En el tema como laboral, porque, o sea, topaste muchos temas, yo he hecho muchas transiciones de mi vida, o sea, yo hice la transición de mudarme de país ujú. y eso es un trip. Hacer la transición de las redes sociales, eso es otro trip. Hacer la transición de una relación súper terrible a estar soltera, a estar en una nueva relación súper sana y es como trip más trip más trip. Entonces creo que cada una de esas fuentes podría tener como su podcast específico. Sí. Eh, Tu círculo influye muchísimo en cómo navegas las cosas. Y nuevamente, lo que yo te comenté, o sea, mi grupo es como igual roquita súper fuerte. Cuando yo no tenía mi roquita súper fuerte, Ujú. tenía que recurrir a mi autodiálogo, lo cual me ayudó a fortalecer muchísimo mi autodiálogo, porque es como tú tienes que ser tu cheerleader porque no hay nadie más, literal. Mm. Y es complejo cuando reconoces que tienes un autodiálogo, casi toda la humanidad, no vamos a generalizar, pero la mayor cantidad de personas crecimos con mucho sesgo de negatividad, es decir, que nos enfocamos en lo que está saliendo mal, en lo malo, en lo que no nos gusta de nuestro cuerpo. En lo peor que Entonces, podría pasar. en lo peor que podría pasar. Entonces, lo contrario es la gratitud, que a veces piensas es como enfócate en lo positivo y como empieza a buscar cosas buenas que están pasando. Muchas veces no se trata como de crear más cosas, sino de observar, así como observamos lo malo, quitarte los lentes, ponerte los de la gratitud y enfocarte en lo que sí está pasando, en lo bueno. Entonces, la herramienta de la gratitud, personalmente desde la escritura, o sea, el journaling, mi pregunta favorita de el journaling o de la escritura es que no quiero olvidarme de hoy. Y ni siquiera es esto de que qué cosas agradezco del día de hoy. Porque si tú empiezas a ver a tu escritura como este diario que en algún momento tú vas a leer o generaciones después de ti van a leer, Ujú. ¿qué les quieres contar? Y a veces está chévere tener el espacio de desahogo donde decimos lo malo, ¿no? Porque socialmente no está cool como quejarte constantemente de las cosas malas que están pasando, ¿sabes? Y por eso es bueno tener un terapeuta, por ejemplo, porque ahí sí lo puedes decir en un espacio donde no va a haber juicios para nada. Y de hecho te van a dar herramientas para navegar ciertas cosas. Entonces, enfocarte en la gratitud fue algo súper valioso. Para ti, ¿cuál fue la herramienta para tus transiciones? Uf, yo creo que breathwork. Eh, Mm, sí, le
He tenido como mis momentos de historia de amor con algunas herramientas, ¿no? Por ahí tuve mi momento de tapping, que era lo que hacía 8 veces al día para liberar emociones y para, sobre todo para no irme a herramientas baratas de transición, como el cigarro o la copa de vino o llenarte la agenda de compromisos o la tele para que te ayude en ese momento de ya no quiero pensar, ¿no? Que pase lo que tenga que pasar, pero ya, ¿no? Ujú, Entonces, tapping fue una herramienta que me ayudó mucho tiempo. Después también he tenido mis historias de amor con la escritura curativa y escribir un chingo. ujú. Ahora, yo creo que desde hace, ¿qué será? Como 2 años, que breathwork fue algo que se volvió mi cosa principal. De decir, sé que le estoy pasando mal, ¿qué hago? Escribo breathwork, tapping, salir a caminar, hacer ejercicio, bailar, ejercicio somático, y generalmente el que más escojo es breathwork. Breathwork. Ujú, Ahora que lo pienso, el movimiento, el ejercicio también, como tener ese chutazo de energía. Porque ujú, al fin y al cabo, cuando estás en etapa de transición, estás como en un limbo, ¿no? De tienes que soltar lo viejo, quieres descubrir lo nuevo y no tienes un ancla. ujú, Entonces, al no tener esa ancla, o te anclas a lo que no quieres soltar, ujú, o te anclas en cosas que quizás no son muy productivas o no te llevan, pero te dan cierta seguridad. ujú. Entonces, quizás anclarte en los hábitos es Sí. una de las herramientas valiosas que puedes hacer. Y también sabes qué, ahorita que te estaba escuchando, el tema de llenarme la cabeza de expansores energéticos que han hecho transiciones. Entonces, por ejemplo, si mi transición tiene que ver con, en este caso, ¿no? De cambiar el nombre de mi podcast y bla, 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 busqué así como, a ver, ¿qué podcasts han cambiado de nombre, cambiado de branding, cambiado de perspectiva? ¿Qué personas Mm, han soltado algo que se ve que funciona bien y se ponen a hacer otra cosa desde cero? ¿No? Y entonces buscar casos de éxito y historias que me inspiran, como que me daban esta sensación de compañía y expansor energético. Y como me gusta mucho el rollo de las leyes universales, el tema de pensar en la ley del vacío, ¿no? Ok, esto se está yendo, pero genera un vacío y el vacío funciona como vacuum y entonces, ¿qué va a venir? ¿No? ya. Entonces, todo eso también como que soothes me, así como, "Ah, no, sí, vas bien, valiente, ¿no? Eso me ayudaba mucho. Y tengo como algunos libros de cabecera que me han ayudado mucho en esas transiciones. Justo hoy salió un episodio en mi medicina que habla de un libro que no sé si lo has leído, se llama The Big Leap o en español El Gran Salto de Guy No, Hendricks. no lo he leído, pero lo he escuchado de él. Tú y yo tenemos muchos libros en común. El otro día Ajá, posteaste una cosa donde mostrabas libros y vi que hay muchos ahí que compartimos. En mi iPad están. Pero bueno, el punto ajá. es que ese libro, te lo recomiendo, habla de la zona de Excel, o sea, como la zona mediocre, la zona chafa y luego la zona de excelencia, que es una zona muy chingona, donde recibes dinero, validación, identidad, bla, bla, bla. Y luego la zona genio, que es donde tu propósito, tu pasión, como tu flow creativo, esa cosa. Entonces, el tema de pasar de la zona de excelencia a la zona genio es muy complicado, porque la zona de excelencia es excelente. O sea, porque sí te va bien. No es como que puede ser una transición cuando toque fondo, que también he hecho de esas, ¿no? Y es más fácil, porque no tienes nada que perder, güey. No tienes apego porque nada funciona, ¿no? Ujú, Entonces, intentarlo todo cuando no tienes nada es así como que echar toda la carne al asador y puede ser catártico, pero últimamente no hay apego porque está roto lo anterior. No tienes lana, no tienes identidad, no tienes validación de nadie. Pero cuando ujú, eres ujú. excelente, o sea, cuando dices, puta, es que me va re bien, mucha gente quisiera mi zona de excelencia para Tener. tener los ingresos, la validación, la identidad, la diversión, el día a día bastante chido. Y cómo dentro de eso de repente te das cuenta, this is not it, aunque no está roto y aunque funciona y da frutos, pero this is not it. Entonces viene ese big leap del que habla ese libro. Es un libro Mm, hermoso, te va a encantar si lo lees. Pero bueno, va. entonces ese big leap, ¿no? De decir, puedo confiar tan profundamente que me desapego aún de las cosas que funcionan simplemente porque puede haber algo más expansivo, más alineado para mi más alto bien y confiar en eso. Entonces, ese libro lo he leído un montón de veces. Interrumpo este episodio rápidamente, nada más para decirte que
Si todo esto te interesa, estás viviendo transiciones, quieres despertar tu conciencia a más profundidad, quieres autoconocerte, quieres tener más herramientas para esto, te invito a que te metas a Relevante Espiritual. Es mi grupo de estudio mensual. Ahorita, Patti me preguntaba al respecto de qué herramientas me han ayudado a navegar mis transiciones. La verdad es que todas, absolutamente todas las herramientas, todo lo que he aprendido, recomendaciones de libros y demás, está en Relevante Espiritual. Empezando por lo que dije, tapping, hay un curso de tapping en Relevante Espiritual, o breathwork, tenemos múltiples sesiones de breathwork guardadas para que las hagas a tus tiempos, y también todos los meses tenemos breathwork en vivo para que te conectes en la comunidad y para que yo te explique y te guíe y te acompañe haciendo breathwork para liberar bloqueos, para que te des cuenta que tienes un cuerpo energético potente que te regrese a un estado de alineación con tu más alto bien, incluso cuando tienes preocupaciones, incertidumbre o emociones esperando ser sentidas, y sobre todo emociones que no nos gusta sentir. Entonces, Relevante puede ser este espacio para que tengas un lugar donde puedas crecer, tener una comunidad, poder hacerme preguntas, y además es una inversión súper pequeña. Así que por menos de lo que te cuesta una hora de terapia, tienes un mes de acceso a Relevante Espiritual, y sobre todo que como es una membresía, tú decides cuándo quieres estar, cuándo quieres cancelar y si quieres regresar. Entonces te mando un beso, pero esta es la invitación que te hago a que te des la oportunidad de probarlo. Te mando un beso. A mí un libro que me ayudó como desde la parte creativa es, ¿cómo se llama la autora de Comer, Rezar y Amar? Elizabeth, Elizabeth Gilbert. el de la magia. Sí, Big Magic, creo que Sí. se llama así. Desata tu magia en español, creo. Ajá. Dios mío, qué librazo. Mm, Ese me ayudó mucho desde la parte de conectar con el propósito, de, a ver, si mi misión es educar, necesito enfocar mi energía creativa en vehículos que lo hagan. ujú, Es que el tema de las redes sociales específicamente es esto de que puede estar roto. A mí me pasó que estaba roto, ¿ya? Que también pudo haber sido uno de los impulsos para que yo haga la transición. mm, Pero como es red social, tiene como esta fachada tan aesthetic, ¿no? Como que todo está bien y estás creciendo en redes sociales, pero yo ya no estaba creciendo en redes sociales. Y lo que estaba creciendo ujú, era gente que yo no quería tener. O sea, yo tenía miedo, que de hecho hice un experimento que fue como el punto de quiebre. Yo tenía miedo de entrar a mis videos a leer comentarios porque la calidad de los comentarios era terrible. O sea, de estos comentarios súper misógenos, de como de mucho autoritarismo, de quiero que hables de tal tema. ¿Por qué no estás hablando de tal tema? La semana pasada estabas hablando de tal tema y ya me cambiaste de tema. No me gusta, te voy a dejar de seguir. Entonces es ¿sabes? ujú. Pero es esto de que tú como audiencia, ponte a pensar, ¿cuándo fue la última vez que primero que seguiste a alguien así de que estoy obsesionada con esta creadora o con este creador? Es bien raro que exista eso. Y incluso si tú estás obsesionado, tienes sesgo de idealización. Es como, esta persona es perfecta, está haciendo todo bien y Me tú ves encanta todo lo que postea. me Sí. encanta todo lo que postea y tú te metes a sus videos y le dejas su comentario y quizás ves dos o tres comentarios cerca del tuyo y es como si la gente la ama, todo bien. Tú no tienes idea de lo que está viendo la otra persona desde como el detrás de escenas, porque tú sabes que en redes sociales puedes limitar ciertas palabras, pero igual tú como creador puedes ver ciertos comentarios. eh, Tú no entiendes qué está pasando financieramente detrás de todos los videos, que en muchos países de Latinoamérica las redes sociales no se monetizan. En Estados Unidos monetizamos muy bien 2022 y 2023 porque daban bonificaciones, pero después las bonificaciones empezaron a reducirse, a reducirse, a reducirse hasta que desaparecieron. Entonces, si ya no estás generando ingresos tampoco por hacer X cantidad de contenido, ¿sabes? Entonces es como, por Ujú, afuera se ve como, ah, la man le está rompiendo, pero tú no sabes qué hay el detrás de escenas. ujú. Y la red social es mucho de como la apariencia, por así decirlo.
¿cuándo en la vida vas a salir a hablar de esas cosas? Ujú. Porque la gente quiere mantener la idea del pedestal, de quiero que me admires, de quiero que me respetes, quiero que te quedes aquí. ¿Pero para qué? Mm. Entonces, quizás yo no hubiera hecho la transición si no hubiera estado tan roto el, la cosa. Pero es que es esto de que cuando tienes que hacer la transición, la señora Universa empieza a acomodar todo así de que ya suéltalo, güey, ya. O sea, y no quiere soltar, venga, te va a poner algo encima y te va a poner algo. Entonces, ya llega un punto en el que tú dices, o sea, ya, ya, ya. O sea, me estoy agarrando así manos moradas. Mm. Me, si me quedo aquí, me hundo. Oye, ¿y tú luego sabías como de, ok, si suelto esto, ya sé qué es lo que quiero? Porque también hay esa, ¿no? Que de repente es como, es que si lo suelto, no sé qué sigue. Tú sí sabías como de fácil, si yo si lo quito, pues voy a empezar a hablar de esto, voy a sacar este curso, me gustaría, No, ¿no? no fue tan marcado así. Yo sabía, yo solo sabía que no podía continuar haciendo la cantidad de contenido y sobre los temas de la forma en lo que estaba haciendo. En la transición me metí a cursos Mm. porque yo dije, ok, es que yo tengo un problema, las redes sociales están bien, las redes sociales no son ningún problema, yo soy el problema, yo tengo que cambiar la estrategia. Entonces me metí a cursos de estrategia digital. Y en Mm. esos cursos de estrategia digital fue que se puso como sobre la mesa la idea de que, ok, tienes que hacer empresa. Y cuando se hablaba de hacer empresa, tú sabes que se hace este funnel de ventas donde cómo haces que el cliente compre una cosa y luego compre otra cosa y me enseñaban prácticamente a que mi audiencia se obsesione conmigo. Ujú. Y ahí fue como, es que yo no quiero eso. Entonces, en la respuesta encontré mi respuesta, que Mm. no es exactamente lo que me estaban ofreciendo ellos. Sí, pero ahí tu ¿Sabes? pensamiento autocrítico tuvo tela de dónde cortar su propio molde, ¿no? Ajá. Mm. La Patty de hace 3 años hubiera escuchado esto, es como obvio, copy-paste de esas estrategias y yo voy a hacer la nueva, no sé cuál es la TikToker o la influencer más importante en este momento, pero no sé, por poner un ejemplo, que por cierto yo amo a esta mujer, yo voy a ser la siguiente Lele Pons, así de que la gente se va a obsesionar conmigo. Pero No, la Patty no del sé ni quién 2000, es esa Lele Pons, pero la voy a Lele buscar. Pons, ay, has escuchado a Huayna? No. Ay, no, Dios mío, o sea, me gusta la onda metafísica, pero también me gusta el reggaetón. Entonces, Ajá. sabes, es como hay tiempo para perrear y hay tiempo para alinear los chakras. Para todo, para todo. Pero, bueno, como esta idea de la Patty de hace años atrás hubiera estado muy de acuerdo con esa estrategia. La Patty de hoy ya no está de acuerdo con esa estrategia. Mm. Entonces, lo que sí puedo decir es que cuando no tienes ni idea de lo que quieres hacer, no te puedes quedar quieto, tienes que hacer algo, lo que sea. Sí. Entonces es esto de yo no sabía qué hacer, me voy a meter a un curso, porque aprendo estrategias funcionales o encuentro mis propias respuestas. Y generalmente yo encuentro mis propias respuestas dentro de esas estrategias. Entonces, ese es como el único consejo como súper práctico que podría hablar de hacer transiciones si no tienes ni idea de lo que quieres hacer. Busca casos de éxito de gente que ya la rompió en lo que estabas haciendo o como la idea de lo que quieres hacer. Yo sabía que quería llevar la estrategia digital a algo más sostenible, personal, ¿sabes? Como no depender tanto de la plataforma, sino de mi propia comunidad. Y tener mucha curiosidad. O sea, solo no te puedes quedar encerrada en tu casa viendo películas. Puedes tener un día de eso que igual como para normalizar la cosa, yo siempre hablo de el journaling me funcionó muchísimo y hacer ejercicio me funcionó muchísimo. Sí, pero también tuve mis días donde la motivación no estaba y me quedé todo un día haciendo maratón de Friends. Mm. Y eso no le restó a mi proceso, quizás le sumó a mi proceso y no fue perfecto. A veces nos castigamos muchísimo porque escuchamos estas historias de éxito, ¿no? Y la man entró a su noche oscura del alma y se puso a hacer journaling 8 horas al día. Es como, no, no, no. Yo hacía como 15 minutos de journaling y después hueveaba. O escuchaba una clase y después salía con mis amigos.
y, pero me estaba moviendo, porque si te quedas quietito en esa desconexión de tu propósito, es bien fácil caer en la depresión, especialmente si no tienes acceso a herramientas de la salud mental. Entonces, por favor, así de que habla con tu mejor amigo, escúchate un podcast de psicología al desnudo, escúchate un podcast de Esther, o sea, haz algo, pero no te quedes así como, no, no, estoy perdidas, estamos perdidas y nos vamos a quedar perdidas. Ujú. Y es que ahí nos regresa a este tema, ¿no? Del diálogo interno. O sea, mientras estás perdida, ¿qué te estás diciendo? ¿No? No tengo la respuesta todavía. Voy a encontrar la respuesta. Estoy encontrando las respuestas. Estoy abierta a, a recibir las respuestas. Porque está bien, o sea, hay un rato en el que dices, está bien el reconocimiento, que es parte como de la comunicación. A veces le tenemos miedo el decir a las cosas tal y como son en este momento, pero recordar que es este momento y preguntarte, o sea, ¿en algún momento de mi vida ha sido absolutamente igual todo? No, es como siempre he estado en constante cambio. Entonces, esto es una etapa, esto es una era. No tengo la respuesta todavía. O sea, a veces añadir el todavía al final es como, ok, va a llegar y estoy abierta a que llegue. Entonces, palabra alineada con la acción. Si yo estoy abierta a que llegue, ¿qué estoy recibiendo? Mm, ¿Qué estoy buscando? ¿Qué estoy aprendiendo? ¿Qué estoy escuchando con quien me estoy rodeando? ujú. Entonces, muévete. Y a veces, no sé, dices, voy a salir a farrear y en medio de la fiesta te quedas así como, no me siento bien aquí. No me siento bien aquí. ¿Qué hago aquí? ¿Saben qué, chicos? Estuvo chévere verlos, me voy, pero no me quedé quieta. Claro. ¿Sabes? Que es nuevamente de hacer la transición. No me siento cómoda en este momento, me muevo. No me siento cómoda en este momento, me muevo. O me siento cómoda en este momento, o necesito quedarme quieto un momento. La, la transición no siempre es así de que Lineal. Ujú. no es lineal, ajá, como tenerse mucha gracia. Y es quizás de los aprendizajes más valiosos de estos procesos, desde que quitarte la idea de la perfección, Ujú. porque esto lo vimos con mis alumnos en Pivot, que es el bootcamp que hicimos de inteligencia emocional, al tomar decisiones. Y yo les decía que la perfección es como el monstruo del lago Ness. Todo el mundo habla de ella, nadie la ha visto. Entonces, la perfección es el monstruo del lago Ness. No, ¿por qué la sigues buscando? ¿Sabes? Es como busca consistencia, busca respuestas, busca motivación, busca disciplina, busca chispa, busca hasta un poquito como de incomodidad, Mm, pero no busques perfección, porque no la vas a encontrar. mm. Me encanta. Oye, y me surge mientras te escuchaba, estaba pensando en el tema de la autocompasión. Uno de los pilares de la metodología de mi certificación de coaching es esa, la autocompasión como disciplina, ¿no? Y hay una cosa muy interesante en la autocompasión, porque Mm. básicamente dice que una de las preguntas que me hago cuando soy autocompasivo conmigo y estoy pasando por un momento complicado es, ¿qué necesito darme porque estoy sufriendo? No, ¿qué necesito darme para dejar de sufrir? Que la diferencia es, una es sumamente impaciente, ¿no? Como estoy sufriendo y estoy mal, tengo que escribir y ya me siento mejor, ¿no? O voy a hacer tapping para ya sentirme mejor, ya sentirme mejor. Entonces, es como muy acelerada y busca, es impacientemente que las cosas cambien. En cambio, la autocompasión enfocada en qué necesito darme porque estoy sufriendo es paciente, se autoobserva y habita en el presente. Entonces, no necesito cambiar necesariamente ni acelerarme porque las cosas cambien. Sé que van a cambiar en este presente continuo, van a ir evolucionando. Sin embargo, si necesito darme paciencia o un curso o una sesión de coaching, terapia, breathwork tapping o un episodio de Dormir. mi serie favorita, ¿no? Es necesito darme esto, ¿no? Entonces, mucha gente me pregunta, pero cómo sé si no tengo estas ganas
de parar de sufrir también, o estas ganas de resistirme a lo que es al mismo tiempo que según yo estoy siendo autocompasivo. Y el ejemplo más fácil era como de, a ver, imagínate una mamá que le da su hijo tiene fiebre y le da medicina, le da su sopa de pollo y está el niño en su cama esperando mejorarse. Si la mamá se queda ahí velándole el sueño, no es porque eso lo vaya a mejorar. Ya se hizo lo que se tenía que hacer, ya estuvo la sopa, ya estuvo la medicina, ya estuvo el doctor, ya. Pero se queda solo porque está sufriendo, no para que ya se alivie, ¿no? Entonces Mm, se va a aliviar en el tiempo que se tenga que aliviar, pero igual se queda. Entonces es ese tipo de paciencia con nosotros mismos. Va a durar lo que tenga que durar la transición, o el sufrimiento, o el duelo, o el entendimiento de esto fuerte que me está pasando, pero mientras me quedo conmigo, ¿no? En este momento duro, ¿no? O ujú. confuso o algo así. Es hacerte compañía, que es lo que queremos cuando estamos pasando por un momento difícil, ¿no? Como desearíamos o anhelamos, ay, tener a mi papá o tener a una pareja o tener a un amigo que esté así como agarrándote de la mano. Nuevamente, yo tuve el privilegio de tener una terapeuta que, como la amo. Eh, pero igual es como tu terapeuta te ve una vez a la semana, una vez cada 2 semanas, y te entrega las herramientas para que tú estés en tu propia compañía. Y aquí hay como una bonita diferencia igual desde la comunicación efectiva, que está en inglés, porque no hay una separación en el español cuando hablamos de la soledad. En inglés hay dos palabras. Hay loneliness, que es esta soledad sufrida de todo se derrumbó dentro de mí, y solitude, que es la soledad en el placer, donde tú escoges estar en soledad Oye, pero sí por existe cualquier la palabra motivo. solitud. Solitud, ¿sí, sí Sí, existe? sí, No la sí. sabía, pues gracias por el dato. Entonces quizás sería esta diferencia, ¿no? Como de la soledad y de la solitud. Ujú, ujú, Y la solitud o el solitude ujú, sería el estar en tu propia compañía. No estás solo, estás en tu propia compañía. ujú. Y quizás a mí me funciona verlo como, ¿has escuchado el término de repaternarte o rematernarte? Sí, totalmente. Ujú. Entonces siempre se habla de cuidar el niño interno y es como, ¿cómo se cuida el niño interno? Porque es una cosa rara porque tú eres un adulto, pero estás imaginándote a tu yo chiquito y qué necesita ese yo chiquito, que es la analogía que tú hablaste de la mamá con el niño enfermo, básicamente. Entonces, si tú tienes esta capacidad meditando o simplemente herramienta visual, consíguete una foto de cuando tenías unos 3 añitos, donde ya no estabas en el seno, pero y ya entendías como lo suficiente del mundo para saber que el adulto jugaba contigo y que necesitaba su compañía. Ten una foto o imagínate de esa edad y piensa qué necesitaba ese niño o esa niña cuando pasaban ciertas circunstancias. Ujú. Y es el pregúntate el qué tengo que darme porque estoy sufriendo, porque no estoy cómodo, en lugar de para dejar de sufrir, para quitarme la incomodidad. Me parece súper, súper valioso lo que compartiste. Mm, me encanta. Oye, y te quiero contar una anécdota. Fíjate que lo primero que yo conocí de ti fue tu Vic, el de Por mí y para mí. Yeah, nice. Así fue como llegué a tu mundo. A partir de ahí te empecé a seguir y tal. Pero bueno, cuando se presentó la oportunidad de que yo escribiera mi Vic, como que yo no sabía si sí o si no, entonces lo primero que hice fue como, déjame escuchar un audiolibro a ver si, o sea, si entiendo el formato y si me gusta y si me late. Entonces escogí el tuyo. Y lo escogí porque era muy clavada, o sigo siendo muy clavada con el tema de la narrativa personal, de qué es lo que te estás contando, qué es lo que te estás permitiendo pensar, baja el cuerpo con una sensación, etcétera, ¿no? Entonces por eso escogí tu libro y me súper encantó. Y de ahí, pues ya les dije que sí y empecé a escribir mi libro, que justo es de niño interior. Se Ujú. llama El secreto mejor guardado y dice, regresar a tu infancia te dará poderes manifestadores. Y habla mucho de lo que acabas de decir. Sí. Y es cierto, o sea, yo veo 1000% como las virtudes que estaban desde los 5 años, ahorita son como, ajá, es lo que todo el mundo dice, así como, ay, eres súper buena hablando, eres súper buena comunicando ciertas ideas, es como yo hacía eso cuando tenía 3, 5 años, o estaba en la escuelita, Ujú, era la man,
Mm. O la niña que cuando el profe no explicaba bien las cosas y los niños como les da vergüenza preguntar así, ¿qué profe no entendí? ¿Podría repetir? Se acababa la clase, es como, Pati, ¿entendiste? Y yo, sí, ¿me podrías explicar? Y yo, claro, es así, me cocinado. Ah, ya entendí. Entonces, verlo como, de verdad, si tú, como haces un poquito de retrospectiva, pero no te enfocas en el hobby, ¿sabes? Porque siempre es como, ¿qué te gustaba hacer de chiquito? Y es como, no, 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 no. ¿Qué virtudes te daban naturalmente cuando eras chiquito? O sea, o como qué cosas otras personas veían en ti que quizás tú es como da, pero no es tan da, es como, es único, especial, por eso lo reconocen en ti. Ujú. Entonces sí, es como no te enfoques en qué te gustaba de niño, así de que me gustaba jugar a la cocinita. No, No, por eso vas a sino ser digo, chef, pero, ajá, ajá. ajá, pero qué virtudes, qué habilidades desarrollabas mientras estabas haciendo ciertas cosas que otras personas, que tú disfrutabas y que otras personas veían. Una vez más en este podcast sale el tema hermoso del niño interior. Si tú no has conectado con tu niña o con tu niño interior y no sabes cómo, para qué, por qué, o simplemente sientes resistencia o desinterés al respecto, te reto a que leas mi libro El secreto mejor guardado. El secreto mejor guardado es un libro muy cortito, sumamente barato, que lo puedes comprar en Amazon. La liga directa para que lo compres está en las notas del episodio. Es un libro que te va a ayudar a entender esto. Es más, si estás viendo este podcast con video, este es el libro. Mira, es un libro delgadito, te vas a tardar en leerlo 1 hora. Es un libro que de verdad te va a dar una epifanía muy grande al respecto de la importancia que es regresar a la infancia para encontrar ahí algunas cosas que pueden estar bloqueándote, situaciones, recuerdos, creencias limitantes, emociones encapsuladas que pueden estarte limitando sin que tú te des cuenta. Así que si quieres trabajar tu niño interior, date la oportunidad de hacerlo con este libro. Lo encuentras en Amazon, El secreto mejor guardado. Oye, Pati, dando así un giro inesperado a otro tipo de Vamos. transición, quiero, digo, ya mencionaste el tema de que te mudaste de país. Primera, no sé, no estoy enterada, ¿por qué Cincinnati? Porque, ¿cuánto tiempo llevas en Mm, Cincinnati y por qué Cincinnati? Y la otra, va. el tema de la renovación de tu permiso de trabajo y eso está muy emocionante. Entonces, cuéntame, Ay, es súper divertido. Vaya trip. a ver. Te voy contando. A ver, Cincinnati. Básicamente, esto no es historia corta, es historia un poco larga. Mi mamá tuvo la oportunidad de ser estudiante de intercambio cuando ella tenía 17, 18 años. Y ella fue a Carolina, no, a North Dakota, a las Dakotas del Norte, que eso es helado. Por Mi Fargo, mamá, por Fargo. ajá, Ajá. frío, o sea, de que mi mamá me cuenta que el invierno de ella era como menos 30 grados bajo cero, windshield, o sea, mal, así de que nieve hasta en la cabeza. Pero mi mamá, ella vivía en un pueblito en Manabí. Manabí es una provincia del Ecuador, en la costa. Y la familia de mi mamá era súper humilde. Entonces, cuando ella tuvo la oportunidad de salir de su pueblo, donde ella me cuenta así como, Pati, la calle de mi casa era de tierra, y llegar a Estados Unidos, como, y ver las highways, fue como, wow. Y aparte, tener la experiencia de estar como hablar en otro idioma y tener tu propia habitación. Mi mamá es una de 8, entonces ella compartía habitación con sus hermanos y es la mayor, entonces siempre estaba cuidando de otras personas y tener esa como independencia, primer mundo, otro idioma. Mi mamá es como, wow, fue una de las experiencias más expansivas de mi vida. Yo quiero que mis hijos tengan esa experiencia. Entonces, yo soy la menor de 3 hermanos, tengo un hermano mellizo. Mi hermano mayor, cuando cumplió 17, 18, mi mamá fue como, es que te tienes que ir de intercambio. Y mi hermano, no, no lo sé, Rick. Él no sabía muy bien el inglés. Pero bueno, consiguieron mandarlo a mi hermano de intercambio. Y él vino a Cincinnati. Mm, Y tuvo a esta familia de acogida. mm, Entonces, se quedó con la familia de acogida un año y hasta el día de hoy son súper cercanos. O sea, mi hermano le dice papá y mamá a la familia. mm, Y se llevan súper bien, hablan por teléfono hasta el día de hoy. Cuando mi hermano se casó en el 2018, la familia de Estados Unidos fue a Ecuador
y los conocimos y como todo súper bien. Yo estaba en la universidad graduándome de Comercio Exterior y Negociación Internacional. Y yo no tuve la oportunidad de hacer la experiencia de intercambio cuando tenía 17, 18 años, porque en Ecuador cambiaron el sistema educativo. Nosotros teníamos especialización y cambiaron a bachillerato general unificado. Entonces, si yo hacía el intercambio, me tocaba regresar a Ecuador y repetir los últimos 3 años del colegio. Mm. O sea, fue como, no vale la pena mandarte a intercambio, mejor en la universidad podrías ver si hay algo que puedes hacer o para una maestría. Entonces, yo ya graduándome de mi carrera, fue como, bueno, quizás una maestría va a ser lo más posible. Y conversé con esa familia, ¿no? De que, ay, ¿qué ciudades me recomiendas? ¿Qué universidades me recomiendas? Y ellos me dijeron, honestamente, Cincinnati, porque tiene una universidad como súper chévere, súper inclusiva, súper diversa, y el costo de vida en comparación con otras ciudades como más grandes es relativamente manejable, ¿sabes? Okay. Entonces yo como, ok, perfecto, lo voy a tomar en cuenta. Me gradué de la universidad, vine un par de meses de Estados Unidos a hacer mi investigación en persona, así de que vamos a ir a Nueva York, vamos a ir a Chicago, vamos a ir a Cincinnati para ver cómo es la ciudad, cómo es la vida, cómo son los programas. Y efectivamente, o sea, fui a las ciudades grandes y fue como primero la matrícula o como el semestre por la universidad. Ay, ay, ay. O sea, ay, ay, ay. Y la Universidad de Cincinnati estaba como en un rango mucho más razonable y el precio, como el costo de vida, perdón, igual mucho más razonable. Entonces ahí uno hace como la matemática, ¿no? De que cuánto tengo que ahorrar para pagar esta maestría, y así fue como terminé en Cincinnati. Entonces yo me vine a Estados Unidos en el 2021 a hacer una certificación profesional. Es como una especialización encima de tu licenciatura o como de tu tercer nivel Ujú. en comunicación. Entonces, yo soy ingeniera, bueno, no ingeniera, en Ecuador salí como ingeniera, pero yo sé que comercio exterior y negociación internacional no debería ser una ingeniería, sin embargo, así está reconocido en el sistema, pero bueno, básicamente mi título es comercio exterior, negociación internacional con especialización en comunicación. Mm. Y la visa de estudiante dura lo que dura tu programa. Entonces, fueron 2 años de visa de estudiante. Cuando tú tienes esa visa, esa es la F1. Ujú. Y cuando tienes F1, tienes chance de tener un año de visa de trabajo slash prácticas opcionales, como Mm. internship, se me fue la palabra en español en este momento, como pasantías, ¿ya? Ujú. Pasantías pagadas o no pagadas durante un año dentro de tu campo. Esa es tu visa de trabajo. Entonces hice las pasantías en esta empresa y en esa transición fue que dije, ok, me regreso a Ecuador, me quedo acá en Estados Unidos, qué tendría que hacer para quedarme en Estados Unidos. Y ahí salió esta visa, que es la O1 de habilidades extraordinarias, gente que tiene como reconocimientos en su campo. Y conversé con mi abogada, tienes que tener como ciertos checks, de tienes que tener reconocimientos nacionales o internacionales, tienes que demostrar que estás como en el top de tu campo, cosas así. Entonces fue un proceso de mucho, yo digo de mucho síndrome del impostor, Oh. con, con causa, o sea, con motivo de que nazca el síndrome del impostor, porque estás compitiendo con lo top de lo top. Entonces, sí es un poco más ¿es síndrome del impostor o de verdad estoy compitiendo con lo más alto y los Sí. estándares no son cualquier cosa? Ajá. Pero incluso en esos estándares de que cumples los estándares, y es como, no, pero, o sea, acá hay este caso que tiene un premio Nobel. Oye, O sea, ¿y no les enriquece. reconocimientos como tipo así de tu placa de YouTube, eso funciona como reconocimiento? No, tienen que ¿No? ser reconocimiento. Por ejemplo, yo en mi tesis de la universidad gané un premio. Se llama Ohio Valley National Academy of Television Arts, something more. Pero yo gané un premio nacional dentro de Estados Unidos.
Oh. Y tienen que ser premios nacionales o internacionales. Entonces, por ejemplo, Vic a mí me dio un premio también por monetización y como por alcance. Ujú. Entonces, tienen que ser este tipo de cosas de que son validados por instituciones más grandes que tú, por así decirlo. Ujú. Entonces, claro, al principio nosotros queríamos utilizar la placa de YouTube o que yo tengo 1 millón de seguidores en YouTube, pero por ejemplo el gobierno estadounidense me dijo, eso no cuenta porque se pueden fingir seguidores, se pueden fingir likes, se pueden tener bots, entonces necesitamos como fuentes fidedignas que respalden esto. Entonces, cartas de recomendación con ciertas empresas y demostrar, ¿no? Porque también puedes tener una carta de recomendación de que sí, la Pati es chévere, pero muéstrame más, o sea, ¿cuáles son las estadísticas de la campaña que hiciste? ¿Y cuál es la habilidad extraordinaria famosa? Ajá. ¿Cuál es la habilidad de, ajá, o sea, de qué me estás hablando? Y con esas Entonces, habilidades humanas que nos cuentas, las habilidades blandas, esas o sea, ¿se pueden demostrar? Esas. nosotros lo que buscamos demostrar fue como las habilidades de educación respecto al tema, Ah, ok, ok, ok. ¿sabes? Entonces, hay personas que, por ejemplo, estos coaches que tienen, no sé, The Diary of a CEO, que ya son como figuras potentes de entrevistadores y cosas así, pueden utilizar cierto tipo de papeles, por así decirlo, o como demostración. Pero eso es lo interesante del campo de las artes y de las artes audiovisuales específicamente, que es tan amplio que cada caso es como súper particular. Mm, Entonces eso es lo que hicimos. Y ahorita ya me voy a quedar acá 3 años más desarrollando humans. ujú. Oye, qué cañón se vive la incertidumbre, ¿no? De que esté en manos de alguien más esa decisión. Esa fue una gran lección, Esther, fuerte, fuerte, porque como te comentaba, yo hice un bootcamp en toma de decisiones, de inteligencia emocional en toma de decisiones. Entonces, claro, lo más difícil es como dar el salto de fe, pero darte cuenta de que tú puedes tomar la decisión de querer algo o de lanzarte a una oportunidad y apuntarle a ese trabajo o a esa relación, eh, a ese negocio y que la consecuencia o el resultado no depende de ti. Ujú. Heavy, 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 heavy. Pero así es como funciona como la materia, por así decirlo. Si te pones a pensar, todos son saltos de fe. Tú nunca sabes con certeza absoluta lo que vas a recibir cuando haces algo, ¿no? Cuando haces el cambio del nombre de tu podcast, cuando le apuntas a una visa. O sea, quizás en mi caso hay una visa física, pero eso qué representa en mis 3 años de vida, ¿sabes? Ujú. Cómo va, yo no sé cómo va a crecer la empresa. Yo no sé, sabes, es como esos detalles. Yo puedo tener un plan de acción, pero cuántos planes hemos hecho en la vida que han salido al pie de la letra. Y cuando te das cuenta que el plan es más un mapa que algo escrito en piedra, Ujú. es cuando dices, ok, ya, chévere tener la estructura como caminito dibujado, pero te va a tocar sacar machete y abrir camino en ciertos lugares, porque te vas a tener que meter a tierras que tú ni siquiera sabías que te ibas a meter hasta que llegaste a ese punto. Y fue de que, a ver, hasta aquí había carretera. Hasta aquí visualizamos hace 2 años. ¿Qué vamos a hacer? Y darte cuenta que constantemente tienes que estar como buscando, ni siquiera buscando, es que es un pasito más allá. Si te pones a ver la analogía de, ok, tienes incluso un camino, tu vista llega hasta cierto punto y después ya no puedes ver más. Entonces lo mismo es con las decisiones. Tú hasta cierto punto puedes imaginar lo que puede pasar. Y y lo chévere también es como alcanzas ciertas cosas y eso después se convierte en el piso de tus siguientes cosas. Entonces, lo puedes ver con la analogía de la construcción o quizás de sembrar. A mí me gusta mucho lo de sembrar, ok, a veces cuando haces las transiciones, estás echando semillas, es como, a ver, ya, yo voy a echar las semillas a la tierra, no tengo idea qué estoy sembrando. Sí.
O sea, aquí va a crecer un bambú o va a crecer un ramo de flores. A mí me dieron semillas, así. Mm, Pero ujú, en el descubrir qué crece también está bonito. claro. Oye, y además hace rato, al inicio que empezamos a platicar, dijiste como un paso a la vez. Y eso me encanta porque si das un paso, ves, o sea, tienes cierta capacidad de visión. Pero si das un Ujú. paso, pues ves un paso más del O final. más allá. Y das un Ajá. paso y ves un poquito más. Entonces eso de que también dijiste varias veces, lo de tienes que moverte. Si te vas moviendo, vas viendo cada vez un poquito más, un poquito más. Pero cuando estás Ujú. estático, parálisis por análisis, queriendo ver toda la próxima década de tu vida, pues está muy cañón. No, o sea, no. Ujú. Y es muy desesperante también el no actuar. O sea, de verdad, en el segundo en el que tú das un paso, y literal es solo dar el primer paso, porque una vez que agarras momentum, Ujú. es física, o sea, la cosa sigue moviéndose. Incluso es difícil parar, ¿no? Exacto, 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 exacto. Entonces, y yo sé que suena así súper consejo cliché, así de que solo da un paso a la vez y solo una como una pequeña decisión, una actividad en tu día, ni siquiera tienes que cambiar tu rutina completamente, ¿no? De que escucha 10 minutos de un audiolibro o léete 2 páginas de un libro, escúchate 5 minutos de un podcast, porque a veces nos vamos a objetivos súper intimidantes, ¿no? De que no tengo idea qué voy a hacer, entonces me voy a comer este libro hoy. Es como, ¿cuándo fue la última vez que agarraste un libro, querida? Y Sí. después alimentas de esta decepción porque me propuse hacer algo y no lo logré. No porque no tengas la capacidad, sino que no has desarrollado la habilidad de sostenerlo o de hacerlo así, de que de verdad así. ¿Quién se lee un libro en un día? A menos de que haya tenido la experiencia de Sí, un leerlo, lector ¿sabes? súper hábil, con habilidades de lectura rápida y... ¿no? Y así con todos los hábitos, o sea, con el ejercicio, por ejemplo, de que ya me voy a meter, ahorita que todo el mundo está con los propósitos de año nuevo, no sé cuándo va a salir este episodio, pero igual, es esto de, ¿por qué nos hacemos eso? ¿Por qué? ¿Por qué nos hacemos esto de que queremos ser pro, queremos ser élite, queremos, como, es parte de la gratificación instantánea, ¿no? Estamos tan acostumbrados a tener la gratificación instantánea Si que queremos nos ser expertos cuesta. en un día, no nos gusta el proceso de ser principiante y nos cuesta mucho Ujú. trabajo. Ujú, Sí, honrar el ser principiante, honrar a veces reconocer el no saber qué quieres hacer ujú, dentro de una transición, o sea, está bien, estoy perdida y no sé qué hacer todavía, ujú, pero lo puedo descubrir, o sea, por supuesto que tengo la capacidad de descubrirlo. ujú, ¿Qué historia te estás contando? O sea, en esto de que voy a estar perdida para toda mi vida o estoy perdida en este momento de mi vida y voy a encontrar una respuesta y después si deseo voy a poder contar esa respuesta o esa solución. Y no, no necesariamente tiene que ser como, wow, lo tengo que contar a todo el mundo en redes sociales. Hay batallas que tú son para ti, no tienes que contarle a nadie. Y quizás llegan como estas lucecitas y como términos muy generales, que quizás como tú compartiste, así de que un abuso o una experiencia. mm, También el tener privacidad sí. y darle acceso a tu vulnerabilidad a personas que sabes que la van a honrar en tus transiciones. Porque si no, o sea, hay mucha gente que, no sé, almas confundidas, terminan haciendo más daño que bien. Almas confundidas, me recordaste la canción de la pulpa de la sirenita, la de Almas en Desgracia, No sé cuál es ¿no? eso. No. En la película de la sirenita de Disney, la bruja, cuando le está explicando Ah, lo que va a costarle las piernas, que le va a quitar su voz ya. y eso, le explica de las pobres almas en desgracia que hicieron algún trato con ella y rompieron las reglas y hoy son puras almas en desgracia, ¿no? Ah, sí. O sea, yo usualmente la sirenita solo bajo del mar. Y la de You're gonna kiss the girl. Sí. Oye, Las románticas. es la más bonita, la de la lanchita ahí abajo del árbol. La película Ajá. favorita de mi niña interior, claramente. Pero bueno,
Oye, entonces cuéntanos, ¿qué onda con esta empresa? ¿Y qué onda con la audiencia o la gente que estás atrayendo ahora? ¿Y dónde podemos seguirte y aprender de ti y treparnos a tu barco? ¿Hacia dónde va? Me encanta. Ok, humans. Se deletrea, se deletrea Huemmens. Te confieso que Y no lo quise decir porque no sabía cómo pronunciarlo. todo bien, de hecho es como algo que me encanta explicarlo porque justamente es de cómo se pronuncia. A veces la gente lo pronuncia en inglés y lo pronuncia como women's, que Ok, también me encanta porque humans tiene una energía muy de mis ancestros, del lado de mi mamá. ok. Y para los que saben inglés, las palabras hue o hues significa matices. Mm, Entonces es esta idea de los matices de la comunicación y los matices de la humanidad. Porque oh, en un mundo donde humans. queremos ver todo blanco y negro, tu revolución, por así decirlo, es moverte en tus matices y darte cuenta de que no eres una cosa, eres múltiples cosas. Y dependiendo de tus eras, de tu edad, de tus habilidades, como vas pintando tus diferentes matices. Entonces, ese es como el branding de humans, más asertivos, más humanos. Y básicamente es una academia de comunicación efectiva y habilidades blandas. Entonces, estamos en Instagram como humans, nuevamente Huemmens. Y para quien está Y manejando, corriendo o haciendo, lavando trastes, está en las notas del episodio el link. gracias, está en las notas. Ajá. Y yo le estoy metiendo todo el sazón, la batería y la reggaetón. Y la reggaetón, ¿qué tal? Ya necesitamos más agua. Y el reggaetón. Sacando como programas, porque nuevamente es empresa. Entonces sí hay contenido como gratuito para que las personas también dispongan de esto, pero a mí lo que me interesa primero es que tengas el contenido disponible de por vida. Entonces, una de las estrategias que nosotros estamos implementando es que absolutamente todos los programas están diseñados para que se hagan una vez al año y es como una universidad, ¿sabes? Mm, Con esto de las habilidades humanas, como están en constante expansión, significa que el contenido se va a estar refrescando y como incrementando, añadiendo constantemente. Entonces, las estrategias de toma de decisiones que nosotros investigamos para el año pasado, nosotros seguimos investigando. Eso significa que el alumno ya tomó el curso, pero el siguiente año, o sea, este año que va a ser en septiembre, tú vuelves a tomar las clases, perdón, porque lo que me interesa es que mantengas la información fresquita para que sigas implementando y lo sigas haciendo. Entonces, este año tenemos programado sacar 3 nuevos programas ujú. aparte del de inteligencia emocional. Uno de ellos es sobre comportamiento humano y desarrollo de hábitos, que va a salir en la primavera. Yo quiero hacer uno específicamente de comunicación efectiva para mortales, o sea, no para gente que quiere ser experto en oratoria, pero sí quiere entender cómo comunicarse mejor, porque al fin y al cabo no leemos mentes, la única herramienta que tenemos para entendernos entre los humanos es la comunicación y no sabemos comunicarnos a lo. Entonces, un curso como de comunicación 101 que va a ser desde el autodiálogo, que es parte de la comunicación efectiva, pero con uno mismo, y después en el ámbito profesional, en el ámbito de pareja y como oratoria en general. Y también va a haber un curso específicamente de comunicación efectiva para creadores de contenido, porque estamos hartos de creadores de contenido con la estrategia de hacer los reels de 5 segundos y ya, o sea, no. Necesitamos creadores de contenido que tengan mensajes impactantes y potentes bien diseñados. Que esa es la forma en la que yo crecí mi proyecto digital, como a prueba y error, porque mi objetivo no era como, quiero ser experta en hacer guiones. Sin embargo, en el proceso me convertí en alguien muy eficiente para comunicar mensajes. Ujú. Entonces, poder traducir esas habilidades para otras personas y que ellos crezcan sus propias empresas y puedan hacer sus propios, me parece espectacular. Entonces, eso es lo que vamos a hacer
con Humans este año va a estar muy divertido y va a ser más como por temporadas. Entonces, para cada programa vamos a tener nuestra era o como nuestra estación, que también es parte de honrar los ciclos de la naturaleza, ¿no? Tenemos estaciones. Entonces, así no nos sentimos que en eso de todo el tiempo estamos aprendiendo de cierto, no es como no, vamos a honrar ciertas etapas donde hace sentido, como meterle sazón a ciertas habilidades y si te llaman y si no descansas y nos vemos el siguiente año y todo bien. Mm, Me encanta. Oye, ¿y tu podcast? Más curiosidad que juicios también. Ujú. Ese sigue, va a ser parte de la estrategia de Humans. Pero sí, igual, creando nuevos espacios, como organizando los episodios, que muy alineada contigo, esto de que ya nos vamos a estructurar desde ya, o sea, vamos a planificar súper bien lo que queremos hacer y a los invitados que queremos tener para que el contenido sea mucho más constante Ujú. y que el podcast sea la base y a partir del podcast se pueda crear, perdón, contenido en diferentes plataformas y al fin y al cabo es como crear este funnel, ¿no? Donde tenemos un espacio mucho más profundo y puedo lanzar estas pistas cortas a Instagram, a TikTok, si es que sigue disponible, a Facebook, para que el que le llame la atención a partir de esas cápsulas y es un verdadero buscador, pues termine en el lugar donde quiera donde esté como lo contundente, ¿no? Y que vaya profundizando más, porque al fin y al cabo cuando yo hago un podcast es porque hay fuentes mucho más profundas detrás, hay libros, hay audiolibros, hay podcasts, hay artículos científicos muchas veces y es como lean la descripción y hay gente que se las lee y a mí me encanta. Entonces es muy chévere. Mm. Oye, me encanta me encanta todo lo que estás haciendo y me Gracias. encanta tener esta conversación del backstage de lo que ha pasado. Te digo, he estado como muy atenta y visto tantos paralelismos por ahí que digo, no manches, está, está buenísimo ver cómo lo ha vivido alguien más y cómo lo entiende y qué herramientas usa y todo eso. Espero y estoy segura que mucha gente que nos escuchó ha de estar como más motivada a vivir sus transiciones con más conciencia y con más autocompasión. Con más autocompasión más que todo. Tenerse gracia, cariñito. Sí. Ajá. Pati, muchas gracias por haber estado en mi Medicina Podcast. Fue un placer. Ya me lo sabía, lo pronostiqué y ya lo confirmé. Gracias por haber venido. Manifesting aquí, gracias por la invitación. Es un honor estar en este espacio, es un honor compartir con tu comunidad también. Y amor y luz para todo lo que estás haciendo. Gracias. Gracias por quedarte hasta el final de este episodio. Ha sido un honor tenerte. Espero que te haya encantado, que hayas aprendido muchísimo. Y si este episodio te gustó, compárteselo a alguien que lo necesite escuchar. Tal vez alguien de tu familia, tal vez tu mejor amiga o amigo, tal vez tu pareja. Compártelo y por supuesto, coméntanos, etiquétanos a mí y a Pati, dinos qué opinaste del episodio, dinos si resonaste con el contenido y si no es mucho pedir. Y me puedes dejar unas estrellitas en Apple Podcast, suscribirte en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast, en fin. Ya sabes cómo se hace el asunto, me ayudas a llegarle a más personas y que mi podcast lo descubran personas que quizá están buscando contenido como este. Te mando un beso enorme, yo soy Esther Iturralde y este fue un episodio más de Mi Medicina Podcast.